Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a Reconectando al Amor, un espacio donde el poder superior nos guía y su energía nos transforma. Te acompaño a explorar diversos caminos que nos llevan hacia el mismo destino, una mayor conexión con el universo y el poder de recordar quiénes somos en nuestra esencia más pura. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo tangible, algo que susurra en el alma, este es tu espacio. Soy Ana Trulín. Respira y ábrete a recibir. Hola, hola, gente bella, ¿cómo están? Los extrañaba ya este espacio que la semana pasada tuve una cita médica y no pude venir porque solamente me podían atender a esa hora, porque en general, como que para mí este espacio, pues sí es algo sagrado y no me gusta eh, no aprovechar la oportunidad que tengo de compartir, bueno, por lo que ya se han dado cuenta los y las que me escuchan, de hablar. Me gusta mucho, tengo esta necesidad de compartir todo lo que he aprendido, todo lo que sé, todo lo que puede contribuir para que la gente se sienta más viva. Esa es la frase que llegó a mí en este momento que cerré mis ojitos, más viva y no en piloto automático como generalmente estamos. Ay, como, oigan, ahora me veo como, cambié mis lentes y me veo muy azul ahí, por la luz, no sé, a ver, no hay manera de verme menos azul ahí, pero pues creo que sí se ve azul. Bueno. Es que fíjense que, bueno, esto no tiene nada que ver con el programa, pero pues ahora que fui a ver mi nueva graduación y me cambiaron las micas de los lentes, había esta opción de ponerle algo que se llama blue y es muy chistoso, ya me di cuenta por qué es blue, porque lo que hace es que refleja el azul de la pantalla para que no te llegue a tus ojos. Entonces ya vi, porque por eso se llama blue, porque se ve azul. Pero bueno, en fin, no me voy a quitar los lentes, discúlpenme porque sí se me ven raros los ojos. Em, pero no me voy a no me voy a quitar los lentes porque si no, no veo bien de cerca. Entonces, bueno, pues estoy muy feliz de estar de nuevo aquí después de la semana pasada que no pude venir y sentí que fue una eternidad sin este espacio que me fascina, que aquilato muchísimo. Y bueno, pues hoy traigo un tema que la verdad es que me pareció muy importante. Me pareció muy importante porque he escuchado y he leído también, como mucho, sobre todo en redes sociales, y pues cuando escucho hablar también a la gente o me preguntan, muchas veces utilizamos, y me incluyo también, porque también lo he hecho, las palabras alma y espíritu como si fueran sinónimos. Y la verdad es que no lo son, no son sinónimos y no solamente es una cuestión semántica, que pues desde luego es importante, pero me parece mucho más importante entender a nivel mental esta diferencia para que podamos también actuar de manera consciente con uno y el otro. Y fíjense
que mientras estaba preparando el contenido para hoy, eh, pues también pensé que había que hablar un poquito de la mente, como simplemente pues en el flyer y también cuando hice el video en la mañana en mis stories ahí en Instagram y en Facebook, eh, simplemente puse que íbamos a hablar sobre la diferencia que hay entre alma y espíritu. Pero la verdad es que ya que estaba preparando el programa hace rato, así como viendo cuáles eran los puntos clave y todo, para que ya ven que luego al final estoy corriendo porque no me da tiempo. Entonces estaba como, estoy tratando de organizarme mejor. Y pues sí, vi que es necesario también hablar de la mente o el ego. Y bueno, quiero empezar contándoles como una historia. Y esta historia lo que va a hacer es que me va a ayudar un poquito a explicar, porque pues creo que cuando sobre, bueno, iba a decir sobre todo a los niños, pero la verdad es que no es solamente a los niños. A los seres humanos nos gustan los cuentos, nos gustan las historias. Y está confirmadísimo que de esa manera aprendemos muchísimo y aprendemos más rápido y más fácil porque pues las historias o los cuentos tienen un hilo conductor que nos ayuda a no ver los conceptos de manera aislada, sino a darles un contexto y de esta manera podemos pues aprender mejor. Entonces, bueno, pues aquí les voy a contar que había una vez una mujer que caminaba por un bosque en silencio. Y esta mujer llevaba años, años buscando respuestas. Y las respuestas las buscaba por todos lados. Obviamente hablo de por todos lados afuera. ¿Y qué significa afuera? En el exterior. ¿En el exterior de dónde? De ti. O bueno, de ella en este caso, ¿no? Y entonces, después de estar cansada de buscar por todos lados esas respuestas, cuando estaba ahí en el bosque en silencio, vio un fueguito ahí que estaba encendido, una fogatita que estaba encendida y entonces decidió, decidió sentarse junto a ese fueguito. Y ese fueguito que empezó a sentir este calor también del fueguito en su cuerpo y que es otro tema del que vamos a hablar, pero bueno, no voy a interrumpir el cuento. Empezó a sentir este fueguito dentro suyo y cerró sus ojitos y empezó a sentir como ese fuego empezaba como a crecer, pero no solo en el exterior, o sea, no solo lo sentía, digamos, en su piel, sino empezó a sentir ese fuego que también era interior. Y cuando empezó a sentir ese fuego en su interior, escuchó dos voces que para su sorpresa, ella sabía que venían desde dentro de ella misma. Y entonces una voz que era muy dulce, muy cálida, le hablaba de heridas, de aprendizajes, de todos los paisajes que había cruzado, de todas las historias que había vivido, que había conocido, que había compartido. Esta voz, su nombre era Alma, y Alma era la viajera, la que guardaba cada emoción como un mapa sagrado, la que cantaba las memorias de las ancestras y los ancestros, y también la que bailaba entre sombras y luz. Y la otra voz era muy sutil, pero era firme. Ella no traía historias, simplemente traía presencia. Era como un testigo que todo observaba, pero no hablaba.
simplemente estaba ahí observando. Y esta presencia se llamaba espíritu. Y espíritu traía la chispa, traía el origen. Y haciendo una metáfora con la música, era la nota antes de crear la melodía. No tenía pasado ni futuro, solamente estaba pulsando. Y la única frase que emitió fue, estás aquí, eres. Y entonces la mujer entendió que el alma es la que camina y transforma, y el espíritu es el fuego que nunca se apaga. Así, el alma y el espíritu no son lo mismo, aunque a veces hablen el mismo lenguaje. Se puede decir que el alma es el puente entre lo humano y lo divino. El alma, ahorita voy a profundizar mucho más, pero así como un resumencito. El alma es la cliente, la que recuerda, la que carga historias y la que, como escuchamos en el cuento, guarda los paisajes del viaje. Y el espíritu es lo eterno. Y es lo eterno y mucha gente dice, no somos un espíritu en un cuerpo, sino al revés, ¿no? O sea, no somos un cuerpo con un espíritu, sino somos un espíritu con un cuerpo, ya me hice bolas. Entonces, el espíritu es la parte que nunca olvida de dónde venimos y hacia dónde regresamos. El alma nos habla siempre desde la experiencia y ahorita voy a ir ahí, por eso les decía que también tengo que hablar sobre el cuerpo y sobre la mente. Y el espíritu está siempre pulsando desde la esencia más pura. El alma se transforma todo el tiempo, está en constante transformación y el espíritu simplemente es. O sea, simplemente existe. Y me gusta mucho esta palabra que decía yo en el cuento, que es ser testigo. El espíritu es el testigo. Y fíjense que me gustó mucho usar esta palabra y este concepto de ser testigo, porque en general los testigos simplemente observan. Y los testigos están ahí, no se involucran, no, pensemos por ejemplo pues en un juicio, ¿no? Digamos en un juicio de un crimen que llaman a los testigos. Entonces los testigos solamente van a decir qué fue lo que pasó. Eso es la declaración que se va a tomar, lo que sucedió. El testigo no va a decir si esto estuvo bien o estuvo mal. El testigo simplemente va a decir lo que observó. Y eso es lo que hace el espíritu. El espíritu solamente está observando, está ahí todo el tiempo. ¿Y por qué me gusta tanto poner esta palabra que es testigo? Porque cuando trabajamos, por ejemplo, sobre todo cuando estoy hablando de la palabra, que es algo en lo que yo no soy psicóloga, aunque muchos creen que sí, pero no soy psicóloga. Em, pero cuando estamos en cualquier tipo de terapia, el terapeuta o la terapeuta siempre, y ojo, debería ser un testigo. Aunque la verdad es que hay muchas personas que son terapeutas que no solamente son testigos, sino que también emiten juicios y que también te están diciendo, pues te están como diciendo por dónde tienes que ir o qué tienes que hacer. Y eso en cualquier tipo de terapia no debería de ser, porque tú deberías siempre poder elegir. Es una de las leyes que en algún momento voy a hablar también de eso,
una de las leyes universales, el que tengas, ahí se me fue el libre albedrío. Entonces, lo que me gusta mucho, que un testigo no necesariamente tiene que ser un psicólogo o un terapeuta, un testigo puede ser cualquiera. Y cuando tenemos a nuestro alcance estos testigos que pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser personas, compañeros de trabajo, que simplemente nos escuchan cuando algo nos sucede o cuando queremos compartir un logro también, que están ahí escuchando y compartiendo sin emitir juicios, es súper valioso para nuestra alma, porque de alguna manera, pues es este mismo testigo que es el espíritu. Entonces, quiero empezar un poquito. Bueno, ya no voy a empezar porque ya son 7:20, ya empecé desde hace rato, pero quiero hablarles sobre el espíritu para ir como profundizando más en los conceptos ahorita rapidito que vimos. El espíritu es tu esencia divina. Oye, Anita, ¿y qué significa eso de esencia divina? Bueno, la esencia divina es de dónde vinimos. Y todos, sin excepción alguna, vinimos de la luz, vinimos del amor infinito. Entonces, el espíritu es eso, básicamente, de ahí vinimos, de ahí estamos. Es este, pues como el saber que eso está dentro nuestro, esta chispa divina, algunos le llaman Dios, está dentro de nosotros. El espíritu es la conexión que tenemos con esa fuente creadora, con ese Dios, con ese universo, con ese poder universal. El espíritu es eterno, es inmutable, o sea, no cambia, está ahí, es la esencia más pura, es perfecto, porque viene pues, de Dios, del universo, de la fuente, del poder creador. El espíritu nunca se enferma, nunca se lastima, nunca muere. Es pura, pura conciencia. Obviamente, no tiene género, no tiene edad, no tiene nacionalidad. El espíritu no carga con heridas, ni tiene tampoco, ojo, esto es interesantísimo, porque nosotros los seres humanos no podemos concebir la vida sin emociones. Pero el espíritu no tiene emociones. Esa es el alma. Muchas veces al espíritu también se le conoce como yo superior, que es quien nos conecta con esta fuente universal, cósmica, galáctica, fuente de Dios, como le quieran llamar. El espíritu también es lo que nos da la intuición. Es como, háganse de cuenta, es como un faro y digamos, ahorita voy a entrar en el alma, pero digamos que es un faro que nos da la luz y el alma son los pasos que damos, ¿no? Pero el espíritu es esta luz que de alguna manera ahí está presente todo el tiempo y que simplemente hay que voltear a verla para saber que ahí está. Y bueno, ya lo que les había dicho, que es amor incondicional en su estado más puro. Y eso es algo que los seres humanos nos cuesta mucho trabajo entender porque tenemos un poco distorsionado el concepto del amor. En realidad, podría yo decir que el amor más puro es el que se le tiene a los hijos, pero pues creo que tampoco. O sea, el amor más puro es el que viene directo de la fuente y la única forma de sentirlo es conectarse con esa fuente. Em, y aquí yo simplemente quisiera darles bueno, la gente que me escucha desde hace tiempo ya sabe, pero este ejemplo un poco personal, pues ya varios aquí o varias personas ya saben que yo soy sanadora.
y que esta, pues le quieren llamar técnica, a mí me gusta decirle medicina, se llama lenguaje de luz. Y el lenguaje de luz, ya lo he dicho muchas veces, es una conexión que yo genero con planos superiores de conciencia y la información pasa o las frecuencias, sí, que en realidad son frecuencias vibratorias, pasan a través de mi cuerpo y salen también a través de mi cuerpo por medio de mis manos generalmente, desde luego por medio de mi voz, a veces también con movimientos corporales. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy siendo ese canal a través del cual pasa esta energía o estas frecuencias, pues no soy yo la persona que está ofreciendo la sanación al otro, sino que es mi espíritu que está conectado con estas fuerzas superiores de conciencia y entrega las cosas. Y cuando estoy ahí, en ese lugar, en ese espacio, en ese momento, yo no tengo una sola duda. Yo simplemente me entrego y fluyo con lo que esté llegando y como esté llegando. Yo no cuestiono. Y cuando cuestiono, me regañan así. No, tú sigue lo que tienes que hacer. No me da miedo. Simplemente es algo que sucede, que está sucediendo y sucede a través de mí. Entonces, bueno, ese es el espíritu. Luego vamos con el alma. Y entonces, aquí el alma, fíjense qué interesante, porque el alma y el cuerpo están muy ligados, aunque el cuerpo en realidad no, ya y todos lo sabemos, el cuerpo no es eterno. El alma sí es eterna, igual que el espíritu también es eterno. Ahí tenemos, digamos, si pensáramos en un diagrama de Venn, pues en el centro ahí donde coinciden o en una vésica de Piscis, que sería una geometría sagrada, ahí en el centro donde intersectan estos dos círculos, pues ahí si uno fuera el alma y otro el espíritu, ahí en el centro diríamos los dos son eternos. Eso es lo que tienen en común, que son eternos, que no tienen fecha de caducidad. Y entonces el alma, tanto el alma como el cuerpo son vehículos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el alma es un vehículo eterno y el cuerpo no. El cuerpo ahí sí, pues tiene una fecha de caducidad, o sea, lo que la única, bueno, yo siempre digo que hay dos certezas, las únicas dos certezas que tenemos cuando el día en que nacemos en este mundo, la primera es que nos vamos a morir y la segunda es que el cambio va a ser algo permanente, que todo el tiempo vamos a estar cambiando, que no nos podemos quedar iguales. Entonces son las únicas dos verdades, creo que irrefutables, de, eh, de cuando encarnamos en un cuerpo. Entonces, bueno, el alma podríamos decir que es un vehículo de experiencias multidimensionales. Y ya sé que ya les había dicho que un día voy a hablar de este concepto de multidimensional, pero hoy no, porque entonces me voy a desviar del tema y no voy a terminar con todo lo que les preparé. Entonces, bueno, ¿qué es el alma? Pues el alma es este vehículo de experiencias multidimensionales que está vida tras vida tras vida y que va evolucionando, va, digamos, pues creciendo, va aprendiendo. El alma contiene absolutamente todas las experiencias de nuestra vida en curso, o sea, la de ahora, la que estamos viviendo así ahorita que me están escuchando y que yo estoy aquí transmitiendo, y también las de vidas pasadas y las de nuestros ancestros. Contiene todo eso, tiene toda esa memoria. Ahora, el alma, como tiene todas estas memorias y muchas de estas memorias son de mucho dolor, cuando hacemos trabajo de sanación es para el alma, no es para el espíritu.
Porque el espíritu solo es un testigo que está ahí observando las decisiones que como alma vas tomando porque tienes este libre albedrío de tomar las decisiones que tú elijas. Entonces, el alma sí necesita sanación, el alma sí necesita que le ayuden a integrar estas experiencias traumáticas, ojo, no a olvidarlas, porque no se olvida, todo se queda grabado en el alma. Se te puede olvidar en la mente, ¿eh? Ahí sí. El cerebro, la que es la materia físicamente, puede bloquear recuerdos de dolor, pero el alma no, el alma ahí los tiene. Claro, están bloqueados, pero ahí están guardados y ahí se van a quedar vida tras vida, tras vida, tras vida, si no los integras. Y el alma, como dije también, pues aprende y crece. Bueno, ya había hablado sobre los patrones familiares, los traumas generacionales y también todo lo que tiene que ver con las lecciones kármicas. Ahora, antes de irme a corte, ya sé que ya me tengo que ir, pero antes de irme a corte, quisiera hablarles un poquito sobre las características del alma. Entonces, ya dijimos, carga heridas de esta vida y de vidas pasadas y heridas de nuestros ancestros. Todas las memorias celulares se guardan en el alma, aunque ya pensamos que, oye, Anita, pero las células son parte del cuerpo. Sí, pero esa información está guardada en el alma y cuando el alma encarna, entonces lo da a las células. Ya hablamos también de traumas y ya dijimos que evoluciona, que se transforma, que aprende. Es diferente en cada ser, pero está conectada al linaje. Y, ojo, esto que es muy interesante y de lo que voy a dedicarle un solo programa a hablar de esto, que el alma puede estar fragmentada. Y ya no me voy a detener mucho, pero un poquito decirles que es como un rompecabezas. Y entonces cuando tenemos traumas muy fuertes, ese rompecabezas se va separando y esa pieza se puede quedar en un espacio-tiempo. Ya saben que en el universo no existe el espacio ni el tiempo, pero cuando el alma se fragmenta, háganse de cuenta que se queda ese pedacito del alma en ese espacio-tiempo en donde sucedió ese evento traumático. Y entonces, vida tras vida, podemos trabajar para recuperar esos fragmentos que se quedaron ahí en ese tiempo y espacio y de alguna manera volver a armar el rompecabezas de nuestra alma, que a eso es lo que se le llama justamente evolución. Yo creo que ya me tengo que ir déjenme checar, pero sí, ya me decían para el corte. Ya me tengo que ir a corte, entonces no se vayan porque voy a regresar para hablarles ahora sí un poquito. Ya hablamos un poquito del alma y del espíritu, pero y en todo esto, ¿qué pitos toca el cuerpo y la mente? Vamos a hablar sobre esto regresando del corte. Entonces, no se vayan y recuerden que pueden mandarme sus dudas o sus comentarios o, oigan, también cuéntenme de dónde nos escuchan por el WhatsApp del radio 55 64 18 82 80. Pueden mandármelo por texto o por audio, ¿sale? Entonces, bueno, pues regresamos. Hola, soy Tita del Ángel y te invito a acompañarme todos los martes a las 10 de la mañana en el programa De Viaje con los Libros, donde exploraremos mundos extraordinarios sin salir de casa, en compañía de esos grandes amigos de papel. Solo aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Ah, y recuerda que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Te invitamos a este viaje fascinante a través de la psicología, arte, cultura y sociedad.
en donde conversaremos con expertos y tendremos entrevistas inspiradoras, conversaciones profundas y aspectos de la vida cotidiana. Te invitamos a escucharnos en Proyecto Radio MX en el programa Terapeando Ando, todos los martes y jueves a las 12 del día, conducido por Celi Hassan. Te esperamos. Te invitamos a escuchar Enlazados Lifestyle todos los martes a la 1 de la tarde, en donde hablaremos de moda, turismo, gastronomía y lo mejor del estilo de vida. No te lo puedes perder. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud a través de www.proyectoradiomx.com con sentido social, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable. ¿Sabías que con solo una parte de tu sueldo puedes crear tu futuro financiero? Construye tu primer millón, el programa que te enseña a invertir fácil y sin tecnicismos. Aprende sobre bolsa, ETF y estrategias de inversión para hacer crecer tu dinero. Escúchanos los días martes a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX. Y síguenos en redes para más contenido. Nos vemos en vivo. Si alguna vez has sentido que hay mensajes esperando a ser escuchados, este programa es para ti. En Reconectando al Amor, abrimos espacios de transformación y sanación profunda para recordar quiénes somos en nuestra esencia más pura. No necesitas entenderlo con la mente, sino sentirlo con el alma. Yo soy Ana Trulín. Nos escuchamos todos los martes a las 7 p.m. por Proyecto Radio MX, con sentido social. Listo, estamos de regreso aquí en Reconectando al Amor, hablando sobre el alma y el espíritu. Y bueno, ya antes del corte dejé el número. También recuerden que estoy transmitiendo por YouTube Live. Entonces, si me quieren poner ahí sus comentarios, pues obviamente súper bienvenidos, o sus preguntas también. Entonces, bueno. Nos quedamos antes del corte. Les dije que cuando estaba preparando el programa para hoy, que fue inevitable pensar que tengo que hablar también del ego. ¿Y por qué? Fíjense bien, porque ya habíamos hablado, dijimos ahorita, ¿no? El espíritu es como el todo, como nuestro faro. El alma es la que va caminando, digamos, dando los pasitos, pensando que, no sé, cada paso es una vida. Y entonces, ¿qué papel juega la mente o el ego? Y háganse de cuenta, me gusta un poco esta metáfora o esta comparación, pues es una, no sé si es, más bien es una analogía, que la mente es como nuestro software, ¿no? Entonces, a ver, el cuerpo es el hardware, es a través del cual todo sucede, es el medio a través del cual podemos experimentar esta realidad. El que tiene nuestros 5 sentidos, que todos conocemos, y el que está generando todo el tiempo estos pensamientos, en donde se almacenan también miles y millones de recuerdos
que están, y de historias y de todo, que están ahí en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso y en nuestro cuerpo y en nuestras células, en nuestros tejidos, en nuestros órganos, en nuestro ADN. ¿Y quién es la mente? La mente es nuestra identidad personal. O sea, fíjense qué interesante. Cuando somos niños, no tenemos ego. Y no quiere decir que no, o sea, generalmente la mente está asociada con la inteligencia, con el trabajo intelectual, con, pues sí, con la memoria, con que sepamos diferenciar qué es una cosa de otra, o sea, con muchas cosas que nos hacen funcionales, digamos, en esta realidad. Pero la verdad es que el ego no se desarrolla mientras somos bebés, ni se desarrolla desde luego antes de nacer. Se va desarrollando como a partir de los, pues no sé, 4, 5, 6 añitos más o menos. Se empieza a desarrollar el ego y la mente y lo que hacen es cuidarnos. Es cuidarnos y ellos son los que van guardando un poquito, pues como todas estas historias que están almacenadas en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. Pero nada más las de esta vida, la de ahorita, la que estamos viviendo hoy, porque es en este cuerpo cuando se genera este ego. Entonces recapitulemos, el alma trae la historia de todas nuestras vidas, de todo nuestro camino, de nuestras generaciones ancestrales, o nuestros ancestros también, nuestros linajes. Y el ego es como nuestra identidad, como el ego lo que hace es que nos podamos reconocer a nosotros mismos y podamos reconocer a los demás. Entonces es como nuestra personalidad, nuestra forma de interpretar el mundo, cómo nos comportamos. Y lo que les había dicho, se forma con experiencias solo de esta encarnación, de esta vida. Y también es muy importante que el ego y la mente viven en el sistema nervioso porque son nuestro sistema de protección. Nos protegen nuestra sobrevivencia y son las que están analizando todo el tiempo. La mente lleva la cuenta de nuestros logros, de nuestros, y voy a poner fracasos entre comillas porque yo no creo que existan los fracasos, yo creo que todo es aprendizaje, de las heridas que son más recientes y nos condiciona también un poco, nos va condicionando. Entonces, por ejemplo, ya con todo lo que se sabe del trauma, eh, pues es que el ego es el que tú tuviste un trauma de cuando eras pequeño. No sé, voy a poner un trauma fuerte, porque trauma puede ser muchas cosas, pero voy a poner uno fuerte. Vamos a poner un abuso sexual. Entonces, hubo una persona que tuvo un abuso sexual. Y hablábamos un poquito de que el cerebro a veces lo que hace es borrar, porque nunca lo borra, como guardar ese recuerdo para que no esté accesible porque es demasiado doloroso. Entonces lo guarda. Pero tal vez de pronto si alguien se acerca de la misma manera en que se acercó tu abusador, aunque esa persona no vaya a abusar de ti, tú vas a responder, tu propio cuerpo va a responder y a lo mejor tú no puedes ni siquiera entender por qué tu cuerpo está respondiendo de esa manera, pero tu cuerpo va a responder porque lo va a sentir como una amenaza porque tiene este aprendizaje previo. Entonces, ese es también el ego y la mente en esta vida, protegiéndote, cuidándote. También el ego interpreta, juzga, compara, categoriza. Otra cosa, esto también es bastante complejo. Cuando nosotros, no sé si han escuchado que muchas veces en espiritualidad se dice todos somos uno, y la ley del uno, y todos somos uno, y venimos aquí, y hay la sensación de que estamos separados es una distorsión. Entonces también
esta sensación de que estamos separados porque tenemos cuerpos distintos, voces distintas, historias distintas, es una creación pues también de nuestra mente, de nuestro ego, y es una torsión de realmente ser uno mismo. Y ahora van a decir, pero ¿cómo? Sí, claro que cada quien tiene su propio cuerpo, ¿cómo vamos a ser todos uno? Pues es que todos venimos de la misma fuente universal y de ahí que seamos de esa misma fuente, o sea, y esto ya también me metería en cosas también un poco más complejas de explicar. Pero entonces, nosotros venimos de esta fuente universal de luz, de amor, creadora, inmensa, infinita, divina, y cuando encarnamos aquí en la Tierra es porque nos hemos ido, esa fuente se ha ido fragmentando, ha ido, háganse de cuenta, pues como la explosión del Big Bang, ¿no? O sea, hubo la explosión y entonces por todos lados hubieron fragmentos y entonces unos de esos fragmentos fueron cada vez más pequeños hasta que llegamos a los cuerpos humanos. Y entonces, por eso es que decimos que en espiritualidad que todos somos uno, porque todos venimos de esa misma fuente. Entonces, el ego y la mente crea esta sensación de que estamos separados. Definitivamente es necesaria para funcionar en el mundo físico. Hay mucha gente que dice, no, es que hay que quitar el ego, pues no puedes quitar el ego, o sea, punto. El ego es parte inherente de vivir esta experiencia humana. Lo que sí puedes hacer es bajarle un poquito el volumen y eso, para poder hacer eso, te ayuda muchísimo meditar todos los días, pero todos los días, o sea, no es que un día meditaste y ya con eso se le va a bajar el volumen al ego, sino todos los días, todos los días. Y mucha gente dice que el ego es un obstáculo, pero la verdad es que si aprendes a poner a la mente a tu servicio, lo cual créanme que es bastante complejo también, puede ser un gran aliado. Y para eso justamente hay pues que meditar todos los días. Entonces, bueno, esto es sobre el ego. Ahora, les voy a dar algunas frases, ejemplos concretos de frases que usamos mal. Hay gente que he escuchado que dice, es que mi espíritu está roto. Y no, el espíritu no se puede romper. Puedes decir, mi alma está herida o mi mente está confundida o fragmentada, también puede ser. Fragmentada también puede ser. ¿Quién cree que el ego es malo? No, el ego es necesario. Solamente es lo que les decía, hay que ponerlo a nuestro servicio y para ello se necesita equilibrarlo, a balancearlo, alinearlo. Esta otra, necesito matar a tu ego. Pues no, si matas a tu ego, entonces, o sea, olvídate, pues ya te mueres tú también, porque pues el ego es inherente del ser humano. Y este trauma, tengo este trauma. Muchas veces, y eso lo pueden ver muchísimo, se ve mucho en esta técnica que se llama constelaciones familiares, que dicen es que tengo este trauma, y muchas veces el trauma ni siquiera es de nosotros, sino es un trauma que viene de nuestras líneas hacia arriba, del linaje, ¿no? De papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, también otra cosa es que puede ser que el trauma sea de vidas pasadas, y sí, también puede ser que el trauma sea de esta vida, como el ejemplo que puse del abuso sexual. Entonces, miren, ese ejemplo es muy bueno. Si una persona que sufre abuso sexual en esta vida no integra ese trauma se va a quedar guardado en su alma para la vida siguiente. Y ese fragmento del alma que se separó de, digamos, todo el rompecabezas, se va a quedar ahí en ese espacio, en ese momento en que sufrió el trauma y en algún punto, en alguna de sus vidas, pues sería bueno que fuera a rescatar ese fragmento. Ese es muy buena, muy, muy buen ejemplo. Otra cosa, aquí ya si pensamos ahora sí en una metáfora también que me gustó mucho, es como pensar que el espíritu es el sol.
y el alma son las nubes. Y a veces pues agradecemos a las nubes porque necesitamos un poco de sombra, porque hace mucho calor. A veces llueve, a veces están negras, a veces a veces tapan por completo al sol. Y eso no significa que el sol se haya ido. El sol sigue ahí. Eso significa que nosotros tendríamos que quitar las nubes para poder mirar el sol. Entonces, ese sería un comparativo. Digamos que el sol es el espíritu y el alma son las nubes. Ahora, el juicio que hacemos sobre esas nubes sería el ego. Esto es malo, esto es bueno, esto es feo, esto es bonito, esto me gusta, esto no me gusta. Eso sería el ego. Entonces, bueno, otros ejemplos que les quiero dar. Por ejemplo, en una crisis, ¿quién es la que se siente perdido o confundido? Pues no es el espíritu, es el alma. El espíritu es el que te dice, hey, tranqui, todo está bien, esto es temporal, esto no va a quedar para siempre. Entonces, aquí pues la sanación sería justamente darle una ayudita al alma para poder escuchar mejor al espíritu. En meditación, generalmente en meditación para muchas personas es muy difícil meditar porque tienen muchos pensamientos, muchos. Y a veces para mí también, sobre todo cuando tengo muchas cosas que hacer, cuando tengo muchos pendientes, cuando sucedió algo que me sacó de mi centro. Entonces, pues aquí generalmente pues es la mente la que trae todos estos pensamientos y que además se programa para el futuro. Y podría pasar estos escenarios catastróficos. Ahí es la mente. Pero también pudiera ser el alma si es que hubo un trauma pasado y entonces está recordando este trauma, ¿no? El espíritu, pues es cuando en meditación logramos este silencio y justo déjenme decirles, porque mucha gente dice, ay, meditar es poner la mente en blanco. Poner la mente en blanco es prácticamente imposible, al menos que seas un monje budista, y menos en estas ciudades como la Ciudad de México, que es una verdadera locura. El ruido, la contaminación visual, la contaminación lumínica, la contaminación atmosférica, la cantidad de cables energética, contaminación, o sea, olvídense, aquí la verdad es que meditar aquí es un gran logro. Pero entonces, bueno, cuando logras esta sensación como de paz y de también sentir que hay alguien o algún poder superior, también ese sería el espíritu, ¿no? El que se está manifestando. Cuando hablamos de relaciones, pues el alma se activa con patrones, con heridas, con expectativas. Y el espíritu, ese va a amar incondicionalmente, o sea, no va a poner condiciones, pero también, ojo, el espíritu también, no sé, un poquito hablando de límites, ¿no? O sea, el espíritu también se ama incondicionalmente a él mismo y sabe cuando algo puede hacerle daño al alma y entonces decide retirarse. Los conflictos pues vienen del alma o del ego, y el amor viene del espíritu. Ahora, un poquito ya nada más para terminar, pues, ¿por qué es importante saber esta diferencia? Que es lo que les decía al principio. Entonces, lo primero, porque el saber que tu espíritu es intocable, que tu espíritu es perfecto y que tu alma está en proceso de evolución y aprendiendo, te hace ver que no estás defectuoso, ¿no? Sino que simplemente estás en proceso de aprendizaje, que los errores, entre comillas, son experiencias del alma que necesita para poder aprender. También el saber que tienes este espíritu, que es este testigo que está ahí, que lo puedes también activar. Esta conexión la puedes activar con otras personas que sean tus testigos, así como tu espíritu es tu testigo. Son experiencias muy profundas. Hay, por ejemplo,
me encanta este trabajo de Thomas Hubble, que lo hace a través de triadas, y entonces las personas hablan por ciertos minutos, cierta cantidad de minutos cada quien sobre un tema, y los demás simplemente observan y escuchan, escucha activa, y no le van a dar tips, no lo van a juzgar, no le van a dar coaching, o sea, simplemente son testigos. Y son trabajos de sanación hiper profundos, muy profundos. ¿Qué otra cosa? Pues que sepas que hay una parte de ti que es tu esencia más pura y que esa está intacta y que aunque el alma a veces la sientas rota porque puedes tener experiencias durísimas, el espíritu siempre está ahí como, ¿cómo decirlo? Como tu backup, ¿no? O sea, como cuidándote, como estando ahí siempre con este amor incondicional de abrazarte. Y entonces, bueno, pues también saber que cuando hacemos trabajo de sanación, siempre vamos a trabajar con el alma, y con el cuerpo, nuestro cuerpo físico o también nuestros cuerpos sutiles, que ya también en otro programa hablaré de los cuerpos sutiles. Y pues ya nada más, como un último tip, cuando vayas a tomar una decisión, siempre pregúntate de dónde viene. Si tienes miedo, si te da ansiedad, si te da confusión, si te causa enojo, pues muy probablemente es tu alma que te está pidiendo que la atiendas, que mires algo que no estás siendo capaz de mirar. Y a veces para eso necesitamos a otras personas que nos ayuden a mirarlo, ya sea un sanador o una sanadora como yo, un terapeuta, una constelación. La verdad es que hoy en día hay muchísimas herramientas. Y si esa decisión que tienes que tomar te da paz, te da claridad, te hace sentir en calma, entonces es tu espíritu que te está guiando. Y siempre es increíble la certeza de saberte guiada por esta parte de ti, porque no es el poder superior propiamente, pero esta parte de ti que se conecta con ese poder superior. Entonces, híjole, bueno, ya me tengo que ir. Y ya lo único que, así como último mensaje que quisiera decir, que te acuerdes que tú no estás roto, que tu espíritu es perfección pura, y que simplemente es tu alma que está en un proceso evolutivo que además hoy en día en esta era que nos tocó vivir es un proceso evolutivo así como casi forzado. Cuando sientan dolor, den espacio a su alma para sanar. Y cuando necesiten guía, confíen en el espíritu. Y si no encuentran esa guía, entonces vayan con alguien que pueda ayudarlos. Y bueno, pues simplemente saber que el alma es el vehículo de crecimiento, que el espíritu es el GPS de amor y que juntos están creando una experiencia humana extraordinaria, aunque a veces también podamos pensar que es inmensamente dolorosa. Simplemente son las experiencias, no voy a decir lecciones, son las experiencias que consciente o inconscientemente elegimos al tomar cada decisión. Entonces, por eso es importante que cuando decidas, sepas desde dónde lo estás haciendo. Si desde tu espíritu, que es tu ser superior, tu sabiduría divina, o desde la almita que guarda estos traumas que tienen que ser traumas y heridas que tienen que ser sanados. Y bueno, pues ya me voy. Les mando un beso y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden seguirme en Instagram, reconectando_al_amor. Bye bye. Y así concluimos este viaje. Que lo que compartimos hoy te acompañe. Que tu corazón se expanda. Que la luz
escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.